Espero que esto no implique, pues, de pronto problema o algo así, para poder hacer lo que estamos haciendo acá. Si no ven alguna cosa o no entienden algo, me detienen y yo aclaro lo que sea necesario. Bueno, vamos a hablar acerca de bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad muy común en nuestro medio. Eh, eh, Tiene mucha importancia a nivel pediátrico porque es muy frecuente en realidad, eh, y genera una morbimortalidad importante en la población infantil y con unos costos sociales elevados. Eh, ya esta enfermedad fue conocida desde 1940. Desde 1983 es que se empezaron a hacer una serie de estudios adicionales para poder hacer clasificaciones más acordes a lo que es la enfermedad. El virus sincitial respiratorio es el que más se ve en la patología, es el más frecuente de todos, como el 90-95%. En realidad, por ahí hay una diapositiva que dice 40-45%, pero hay otra serie de virus implicados, ¿no? Por ejemplo, el virus de la gripa, el rinovirus, también la produce mucho, metaneumovirus, bueno, ya veremos cuáles más. Se han descrito agentes en los últimos años que han tomado relevancia, como el metaneumovirus, por ejemplo. Fundamentalmente su diagnóstico es con base clínica. No, la serie de estudios que generalmente terminamos haciendo está escrito que, pues, la verdad, no es que se necesite. Estas pruebas complementarias selecciona el paciente que las va a tener. No es como, por ejemplo, cuando usted está pensando en una neumonía y necesita tener una imagen, entonces obligatoriamente debe tomarla. Aquí está pensando en bronquiolitis, lo primero que va a hacer no es correr a tomar una radiografía, a menos que su paciente esté tan, pero tan comprometido que su situación le diga, tómeme una radiografía, por favor. ¿Sí? Ningún tratamiento farmacológico hasta el momento ha demostrado ser, pues, capaz de alterarle el curso clínico a la enfermedad. Así que nos basamos en medidas generales y de soporte para poder tratar el paciente. Y en la mayoría de los casos, las bronquiolitis son más bien como de manejo ambulatorio. Eh, Responden muy bien cuando se les puede explicar bien a los padres y son cuadros sencillos, ¿no? Eh, Buena información a la familia y que usted sepa que el niño puede volver a control en caso que lo necesite y al servicio de urgencias es como la base del manejo para estos pacientes. Ya les había dicho, en 1983, un médico llamado McConaughey describió los signos de la bronquiolitis como el primer episodio de sibilancias, precedido del cuadro respiratorio de rinorrea, tos y taquipnea, con o sin fiebre. Hay niños que pueden llegar a ser 39, pero lo habitual es que no, que mucho una febrícula es de 38 y afecta a niños de 2 años hacia abajo. Si a ustedes llega un niño de 3 años con diagnóstico de bronquiolitis, o si le dicen, no, este es el tercer episodio de bronquiolitis, eso no es posible, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente la bronquiolitis es una enfermedad inflamatoria del tracto respiratorio superior e inferior y provoca obstrucción de las vías aéreas más pequeñas, los bronquiolos, y esto usualmente se autolimita a esta parte, se autolimita a edades de 2 años y generalmente es un agente causal viral el que produce todo. Entonces, para recordar, primer episodio de infección respiratoria acompañado de dificultad respiratoria con sibilancias y o crepitantes en menor de 2 años. En estos días estaban hablando con el doctor Daza, que había encontrado un caso que había sido hospitalizado, un niño de 3 meses con diagnóstico de bronquiolitis y lo que tenía era mocos, pues no tenía otra cosa, tenía gripa. Eh, de pronto la ansiedad, porque es un bebé de 3 meses tan pequeño y todo, y con gripa, pues uno dice, no, dejémoslo. Y pues dieron el diagnóstico de bronquiolitis. Pero es que no hay bronquiolitis si no hay sibilancias. Entonces, para que se tenga bien en claro eso.
Estos son los virus más frecuentes, lo que les decía que ahora es más común en nuestro medio tener metaneumovirus. Hace unos 10 años no se veía eso. Y desde luego el sincitial respiratorio, miren, alcanza el 45 al 75%, pero se sabe que es mucho más, ¿no? 90%, o sea, de 10 niños con bronquiolitis, 9 van a ser por sincitial. Y los otros por los demás virus, influenza, rinovirus, bocavirus, adenovirus, ¿sí? Cuando hay infecciones por adenovirus se vuelven complicados porque estas cepas que están aquí, 1, 7, 8, 19, 21, 35, tienen una elevadísima mortalidad. Entonces son pacientes que pueden hacer fácilmente encefalopatías por adenovirus por tener la bronquiolitis y les va bastante regular en su proceso. Entonces, la bronquiolitis, hablando de fisiopatología, tendríamos que ingresa el germen, empieza a provocar necrosis en 24 horas, empieza a provocar necrosis de la vía, de las cilias que están en el tracto respiratorio, ¿sí? Dañando las células caliciformes. Hay una destrucción de todos de estos cuerpos ciliares y por lo tanto habrá una mala eliminación de secreciones porque no hay quien las elimine, ¿no? Quien las bote. Entonces, ante la presencia de toda esta inflamación, básicamente se va a llenar de células linfocíticas. Estos linfocitos son los que hacen la respuesta inflamatoria importante de todo el proceso. Hay un edema de la submucosa, hay ampliación de la respuesta inmune que empieza desde aquí, desde la infiltración linfocitaria. Se produce obstrucción por toda esta cantidad de mojo que se queda, que no es posible sacarla porque no hay cilias para barrer y por lo tanto se va a quedar con hiperinsuflación porque el aire no puede salir. Hay un efecto válvula creado por el tapón de moco. Se pueden formar atelectasias por la mala y puede haber mala perfusión y eso va a llevar a una hipoxemia progresiva. Básicamente, esa sería la fisiopatología y viéndolo en dibujitos sería así. Se dañan las cilias, el epitelio ciliar se daña, se va a ver una aparición de moco en cantidad excesiva, eso es lo que ustedes ven aquí, hay un gran edema del bronquiolo, ¿sí? Con una gran cantidad de moco, hay una gran irritación de la vía aérea y los alvéolos se van a quedar hiperinsuflados porque el aire no tiene forma de salir. Acuérdense que la primera parte de esta vía aérea es espacio muerto, ¿no? Entonces, cuando esto no funciona, pues el espacio muerto se va a aumentar. Por lo tanto, el paciente no tiene cómo hacer ventilación, perfusión normal y pues se va a desaturar. En términos generales, puede durar más o menos entre 2 y 8 días el proceso. Inicialmente hay un cuadrito gripal, rinorrea, estornudos, tos, fiebre. ¿Sí? 2 a 8 días podría durar esto. Después viene una insuficiencia respiratoria que hay con dificultad respiratoria, taquipnea, tos paroxística, sibilancias, irritabilidad y dificultad para alimentación. Posteriormente esto lo va a llevar a que haya taquipnea, taquicardia, fiebre, aleteo nasal, tiraje, retracciones, cianosis, ante lo que les comentaba que hay falta de ventilación, perfusión y presencia de cianosis, roncos, crépitos y prolongación de la expiración. Mediante el examen físico es que nosotros nos vamos a enterar de toda esta situación, o sea, hasta ahí no vamos a necesitar ningún un hemograma, una radiografía, algo. El examen físico es el que nos va a ayudar a hacer todo. Y desde luego la gravedad será en menores de 3 meses. Mientras más pequeño sea, más problemático va a ser el manejo del paciente. Entonces tenemos el inicio de la enfermedad que empieza con rinitis, tos, sibilancias. Después llega la dificultad respiratoria, un aumento exagerado de secreciones, y ya cuando ya pasa todo el evento, que es más o menos entre el séptimo, octavo día, es cuando empieza la resolución, y todo este proceso, pues tenemos el virus ahí, pero no tenemos realmente un medicamento que uno diga, dele, como el caso de la neumonía. Si usted deja que la neumonía siga, pues pueden suceder dos cosas, ¿no? Y generalmente sucede la primera que voy a mencionar. Pasan cerca de 7 días, el solito se alivia.
porque su cuerpo es capaz de pelear contra eso. En el caso contrario, que sería fatal, el niño no se alivia, sino que se empeora cada vez y es posible que fallezca si no hacemos algo. Pero si, supongamos, estamos hablando de neumonía, ¿no? Si le damos antibiótico para la neumonía que tiene, el antibiótico es capaz de matar el germen que le está produciendo el problema y es capaz de abortar la enfermedad. O sea que una cosa que va a dar 7 días sin tratamiento, en 12 días puede estar bien. Con la bronquiolitis no pasa eso. No tenemos con qué matar el germen. No hay antivirales que le sirvan a esta entidad. Entonces, vamos a tener unos factores de riesgo para que sea más difícil el manejo de este paciente. Entonces, sería el menor de 3 meses, prematuridad, cardiopatía congénita, displasia broncopulmonar, aquellos pacientes que fueron pretérmino y que les tuvieron que intubar por mucho rato, inmunodeficiencia, fibrosis quística, síndrome Down. Pero hay factores sociales que incluyen, por ejemplo, padres fumadores, ellos creen que no, entonces van y fuman a 2 cuadras, y no, yo me estuve por allá 1 hora y volví, no, el humo se expele casi hasta 7 horas, así es de que a los padres fumadores hay que decirles, mire, no fume, y no le dañe el ambiente al niño. El papá le da un enfisema, ¿a quién le toca cargar el bulto? Pues al niño cuando esté ya grandecito, o sea, que va a estar dañando el ambiente familiar por una cosa de eso. Los hermanos en edad escolar, diría uno, pero pues, ¿qué tiene que ver? Claro, es que un niño que está en edad escolar va a su colegio, está en contacto con otros niños y trae gérmenes a la casa. Es posible que a él no pase de darle una gripita, que a lo mejor se está por sincitial respiratorio, pero él ya tiene defensas, él ya está, eh, pues ya acostumbrado, si es un niño de 7, 8 años, sí, estoy hablando de más o menos de esa edad, que un nene que está apenas empezando a tener contacto con otros, con los gérmenes, ¿no? Entonces, por eso el nivel escolar de los hermanitos tiene mucho que ver. Bajo nivel socioeconómico, no presencia de lactancia materna durante al menos los 2 primeros meses de vida. Y los criterios clínicos de la gravedad en la evolución serían rechazo del alimento o intolerancia digestiva, letargia, historia de apnea, taquipnea para la edad, aleteo nasal, tiraje grave, presencia de quejido y cianosis. Estos hacen que nos digan, es que sea una bronquiolitis grave. Bueno, entonces, como decimos que es básicamente clínico el diagnóstico, vamos a tener los criterios de McConnell que os estoy repitiendo: menor de 24 meses, primer episodio, disnea expiratoria aguda, pródromos de catarrales, signos de enfermedad respiratoria vírica, tos, coriza, fiebre, otitis media, con o sin signos de distrés respiratorio agudo y neumonía o atopia, ¿sí? Bueno, tenemos unas tablitas especiales que nos permiten como hacer la evolución rápida del paciente. Para bronquiolitis se usa la escala de Wood-Downes y habla de una Wood-Downes-Ferrer, que es como la modificada de esta, pero es básicamente lo mismo, es para niños más pequeños. Entonces, aquí tenemos a su mano izquierda el puntaje, después siguen las sibilancias, si las hay, si están al final de la expiración, si es toda la inspiración, bueno, en fin, como vayamos encontrándolas, aquí vamos dando los puntajes. Mira también la presencia de tirajes. Por favor, cuando revisen a un niño, quítenle la camiseta, sienten que quede, a pesar de estar con su dificultad, tienen una oportunidad como de ver más o menos si presenta tirajes tanto intercostales como subcostales, si presenta supraclaviculares y supraesternales. Todos esos tenemos que revisarlos e informarlos en la historia, ¿no? La frecuencia respiratoria que está relacionada con la edad del paciente, la frecuencia cardíaca igual, pero un niñito con una frecuencia cardíaca de 120 en mayores de 6 meses, pues ya uno empieza a decir, bueno, algo pasa. Pero un bebé de 1 mes con 120 está normal, ¿no? Y la ventilación, si se ve que está simétrica, o sea, si no ve que los pulmones o la caja torácica se mueve más o menos simétricamente,
si hay ser irregular o no se mueve, si el tórax está silente, ¿sí? Y esto se hace también, pues claro, tiene que ver con la auscultación. Y si hay presencia o no de cianosis. Y aquí abajo van a tener los puntajes y moderada iría de 4 a 7 y grave de 8 a 14. Y esta tablita le habla a uno de la gravedad, pero está incluyendo la saturación, ¿sí? La diferencia más que todo es eso, es la saturación. Acuérdense que en Cali, al medio ambiente, serían de 94 para abajo, no lo podemos admitir. Entonces, está bien un niño que tenga 95, ¿no? Bueno. Criterios para hospitalizar a un niño serían entonces que tenga una edad inferior a 6 semanas, o sea, mes y medio. Yo creo que un nene de 3 meses para abajo, si está con bronquiolitis, si está con mucho compromiso, a ese niñito hay que dejarlo. Rechazo de la vía oral o intolerancia de la misma, deshidratación, letargia, historias previas de apnea, taquipnea, dificultad respiratoria moderada o grave que contenga pues quejido, aleteo nasal, tiraje, cianosis, es todo lo que hemos estado hablando desde el principio. Aquí habla de la saturación de 92% porque está incluyendo que en Bogotá de 92%, pero aquí en Cali en realidad es 94%. Presencia de comorbilidades, es un paciente con una cardiopatía, un Down, bueno, básicamente son estas dos entidades que más se reconocen, ¿no? Y que tenga un diagnóstico dudoso, a uno no le, como que no le cuaja que de pronto sí tenga la bronquiolitis o puede tener alguna otra infección más allá. Bueno. Sobre las ayudas diagnósticas, lo que ya les decía. Las menciono para que se den cuenta por qué sí y por qué no. Si a usted le llega un niño que está con una situación, digamos que moderada, y usted va a empezar a manejarlo, pues usted no va a necesitar en ese momento ayudas diagnósticas como un hemograma, pero si usted llegara a tomarlo, mire, es un hemograma que suele ser normal, es muy inespecífico, un hemograma no le va a decir a usted, sí, mire, el niño tiene tal diagnóstico por el hecho de tomar el hemograma. Generalmente, si estamos hablando de procesos virales, pues vamos a tener una leve linfocitosis. La gasometría, que puede mostrar una hipoxemia, acidosis metabólica, no es de rutina que se toma. Si a usted le llega un paciente muy comprometido y tiene que meterla a reanimación, no vacile en tomarle unos gases. Y en este caso tienen que ser unos gases arteriales. Estamos pensando en una infección de tipo respiratorio. La proteína C reactiva generalmente es negativa y debe serlo porque si usted tiene un proceso así y le sale una PCR de 100 y pico, 200, pues eso ya no es un proceso viral. La radiografía de tórax va a mostrarle básicamente atrapamiento aéreo con unos cuantos infiltrados intersticiales y de pronto presencia de atelectasias y horizontalización de las costillas que estaría relacionado con procesos de atrapamiento de aire. ¿Sí? El test de detección del virus que nosotros usamos más que todo es el sincitial respiratorio como tal. Sirve para saber que lo tiene. Si usted tiene una sala con 6 niños respiratorios, sabrá que a este nené, que eso es altamente contagioso, no lo tiene por qué pegar a los otros que no sabe en ese momento que tienen. O si tienen un cuarto, 2 niños, por ejemplo, que los llevan a sala Mariana, tengo una camita donde hay un niño de año y medio que tiene una bronquiolitis por sincitial respiratorio y acá en urgencias tengo otro niño de 8 meses con una bronquiolitis por sincitial respiratorio. Me sirve para poderlos unir. De lo contrario, no puedo hacerlo. Si el otro tiene influenza, pues van a terminar los dos, uno con influenza sincitial y el otro con el otro germen. Entonces, no, en este caso no juntaríamos los dos pacientes, ¿sí? Más que todo es como por un apoyo epidemiológico que uno termina tomando el test. Y las ayudas diagnósticas solo se deben tomar si se piensa en una coinfección. Si usted está viendo que va a tener alguna utilidad clínica para poder reforzar su diagnóstico, para poderlo quitar o para poder hacer alguna cosa adicional. El diagnóstico es netamente clínico.
básicamente clínico. Nosotros estamos en una institución que pues ya tiene renombre como una institución de tipo académico, entonces por esa razón, pues con el tiempo hemos ido ahondando y tomando exámenes y todo, pero si ustedes van a otras instituciones en donde es meramente lo que se necesita, pues no van a hacer ese gasto inoficiosamente. Estas radiografías las traje para pensar, para buscar, pues, signos que le puedan a uno direccionar. Si ustedes ven aquí, aquí se ven como infiltrados que están como más tendiendo a ser opacos, ¿sí? Y mientras más opacos sean y se borre la silueta cardíaca, más cercano están a una neumonía. Pero en este caso, miren que hay además atrapamiento de aire, hay tendencia a la horizontalización de las costillas, aplanamiento de los diafragmas. Si comparan esta con esta, miren que aquí se ve como más negra, ¿no? Claro está que aquí, si ustedes revisan la columna vertebral, van a ver que se ve absolutamente casi toda. Y se supone que ahí está hiperinsuflada. Acá están viendo una telectasia, que es más de la bronquiolitis, con un foco aquí que a mí me llamaría la atención como para pensar en una coinfección. ¿Sí? Bueno, y las otras placas que estoy poniendo acá están más relacionadas. Miren, aquí se ve, por ejemplo, una telectasia, ¿sí? Eh, aquí son focos neumónicos, se tienden más a ser consolidativos, y aquí la que les voy a presentar sí definitivamente es consolidativo, ¿sí? Esto borra la silueta cardíaca, que es muy diferente a la que vimos antes, a esta de acá, ¿sí? Y acá se ve que tiene una neumonía redonda, ¿sí? Esa, claro. ¿Listo? Bueno. Eh, la base del tratamiento estaría entonces en la oxigenación, la nutrición y la hidratación. Es la base de todo proceso de manejo de un proceso de bronquiolitis, ¿sí? Oxigenación, nutrición e hidratación. Vamos a hablar de los medicamentos que terminamos usando. Yo creo que es más por desespero que otra cosa, pero aclaro antes de continuar cuando hablamos de los medicamentos y de todas las cosas que usamos. No tomé el nombre del escritor de ese tema, pero encontré en algún momento a alguien que decía que, y de hecho eso es lo que yo pienso, que uno hace muchas cosas es con el objetivo de que el paciente, ya que va a continuar enfermo, pues que por lo menos pueda soportar la enfermedad. O sea, no va a tener un niñito con los mocos ahí del montón, pues no, lávele la nariz, de pronto está como muy obstruido y le sirve una gotica de oximetazolina, póngasela, que eso no le va a hacer daño a su enfermedad, ¿sí? Hay que ponerle oxígeno en caso de que su oxigenoterapia, su oxigenación esté por debajo de 92. Recomendable que esté por encima de 94. Tenga en cuenta que si ese bebé no se alimenta, pues hay que ponerle primero que todo líquidos, ¿no? Pues no vamos a tener un niño 24 horas sin comer. Hay que tratar de ofrecerle la comida en la medida en que vaya mejorando, pocas cantidades muy espaciadas, si el distrés respiratorio lo va permitiendo, ¿no? Si este niño entra en un distrés respiratorio severo, ni siquiera es para que esté ahí en urgencias, usted lo subiría a la UCI. Los líquidos de los que yo les hablaba, pues que serían líquidos endovenosos de mantenimiento, y básicamente se ponen en los niños que tienen su vía oral suspendida. Si el niño está comiendo, si usted le puede garantizar una vía oral, si el niño no se va a poner mal por eso, por ponerle su vía oral, pues no le ponga líquidos, no los necesita. Si el paciente está deshidratado, sí necesita que que le pongan sus líquidos, y si está en riesgo de deshidratación porque está vomitando o porque tiene diarrea, que muchas veces se presentan niños con procesos diarreicos, pues entonces utilice los líquidos, que en este caso serían mantenimiento. A menos que esté deshidratado, pues le tiene que manejar como se maneja cualquier deshidratación, ¿no? Como ya ustedes conocen. Pero en este caso sería básicamente mantenimiento. Como medidas generales, pues mantener la naricita limpia, mantenerlo en una posición semisentada para evitar que se ahogue, controlar la fiebre en caso de que le dé. Ustedes ven que nosotros usamos mucho broncodilatador. Eso es un uso controvertido.
Yo pienso que eso es un pañito de aguas tibias. En algún momento empezaron a decir que los broncodilatadores, lo que uno hacía era una prueba terapéutica durante la primera hora y que si el paciente mejora, pues que eso no es una bronquiolitis, sino que el paciente está cursando con una crisis de asma. Pero oh, sorpresa, nos hemos colocado a muchos pacientes que no tendría por qué no pensar en crisis asmática y mejoran de todas maneras porque es que el broncodilatador, así uno diga que el bronquiolo ya no tiene fibras musculares, músculo liso que contenga receptores para los broncodilatadores, de todas maneras sí debe haber algo porque sí les sirve. Ustedes ven que después de pandemia cambiaron las cosas, no teníamos cómo hacer presión negativa ni teníamos cuartos especiales para hacer nebulización. Se dice que el mejor medicamento para poder tratar a los niños con bronquiolitis es colocarles soluciones hipertónicas, o sea, nebulizaciones con soluciones hipertónicas. Pero las nebulizaciones con soluciones hipertónicas, que es solución salina al 3%, o sea, un cc de natrol más 3 cc de agua destilada, eso es una solución al 3%. Entonces se pone la solución, se pone esta hipertónica, pero se debe colocar salbutamol previo porque es que podría ser eventualmente efectos de rebote, entonces el niño entrar en un broncoespasmo. Por esa razón es mejor colocar el broncodilatador antes, o sea, 2, 3 puffs de salbutamol previos a la nebulización. En algunos casos he visto personas que les ponen 2 previos y 2 posteriores a la nebulización. Así garantizan pues que no vaya a pasar nada, pero le están poniendo el broncodilatador y el broncodilatador está ofreciendo algo de manejo de todo su proceso respiratorio. Ay, caracho, yo tenía que grabar esto y se me olvidó. Bueno, Jean Paul, qué pena, no puse a grabar. ¿Alguno de ustedes tuvo oportunidad de grabar o solamente me deja grabar a mí como presentadora? Dios bendito, se quedó dormido todo el mundo. No, que en particular a mí no me dejan. Supongo que solo te dejará a ti. Pues sí, yo pienso eso. Se suponía que yo tenía que hacerlo y no lo hice. Qué pena con Jean Paul, que sé que estamos intentando desde el anterior pasarlo a YouTube y él que es el encargado, pero él está de turno, así de que no, bueno, ya habrá oportunidad de ponerlas ahí. Bueno, eh, otra de las soluciones que utilizamos es la adrenalina. Esta ha venido en desuso. Resulta que hace unos 10 años empezamos a utilizar la nebulizada y pues sirve mucho. Tiene sus situaciones malucas, no puede durarle el efecto más de 30 minutos, una hora. Entonces, usted pues o le está poniendo cada rato nebulizaciones con eso o pues una y espera que el niño vuelva y se comprometa, ¿sí? Eso presenta una mejoría leve en comparación con el beta 2. Parece que es como más efectivo el de la adrenalina que el beta 2. Y la solución hipertónica de que les había hablado, pues tiene la particularidad de que va a fluidificar el moco y facilita la eliminación. Entonces, en ese caso sí se ha notado que cuando el niño estaba eliminando el moco, las posibilidades de acortar la estancia hospitalaria sí se puede dar, al menos en un día, 2 días. Entonces, ahí sí tiene importancia porque tiene una repercusión sobre costos y sobre tiempo de estancia hospitalaria. Este palimizumab es una inmunoglobulina IgG monoclonal humanizada que se coloca en los niños que son pretérminos y lo hacen con el objetivo de prevenir que ellos vayan a hacer bronquiolitis. Ellos pues salen de su unidad y van a sus casas y obviamente allí en sus casas van a tener la oportunidad de enfrentar gérmenes nuevos y de esa manera se contaminan. Ya estos niñitos que son pretérminos extremos y todo esto les va bastante regular cuando les da bronquiolitis. La terapia respiratoria es un uso controvertido porque hablan que no acorta la estancia hospitalaria. A ver, de lo que se había estado hablando sobre la terapia respiratoria es que pues eran los percusión sobre el tórax y todo, y se decía que no debería tener un niño con procesos
que impliquen obstrucción porque se quedó el aire por allá encerrado en los alvéolos, que es mejor no, porque usted no sabe si adicionalmente pongan a punta de golpes, pues claro que no son golpes, ¿no? Son pasitos pequeños que sean golpecitos leves, que se dan en el tórax, que podría haber una ruptura, bueno, que una bula. A mí me parece que no. Los terapeutas respiratorios son personas que hacen una carrera como terapeutas respiratorios y dentro de lo que ven, saben que pueden manejar este tipo de enfermedades. Entonces saben cómo hacerlo, ¿no? Ellos básicamente hacen reclutamiento, tratan de sacar la secreción. Cuando ellos logran limpiar la vía aérea y sacar secreciones y todo eso, hacen que el niño esté mejor, así se vuelva a llenar de secreciones. De hecho, le va a pasar. Pero con la terapia respiratoria nos ayuda a que en ese lapso que él va a estar hospitalizado y mientras que su enfermedad resuelve, pues esté mejor. Luego, yo personalmente pienso que la terapia respiratoria bien direccionada, hecha por la persona que lo sabe hacer, pues sí es algo importante. Vuelvo y repito, ¿no? Dicen que su uso es controvertido porque no acorta la estancia hospitalaria. Hay combinaciones que no se deben hacer. Adrenalina eh, con salbutamol nebulizado. ¿Qué estuvimos haciendo antesito de que empezara la pandemia? Hacíamos micronebulizaciones con adrenalina y lo intercalábamos con poniéndole salbutamol. Entonces, con la adrenalina sí no hay problema porque se produce dilatación, ¿no? Entonces, si le íbamos a poner era salbutamol no nebulizado, sino en el inhalado común y corriente, entonces lo hacíamos, por decir algo, cada 4 horas una de las cosas, ¿no? Adrenalina cada 4 horas y el salbutamol cada 4 horas intercalado. Entonces, ahí queda bien para que el paciente reciba un buen aporte, eh, pues que sepa que le favorece mucho, ¿no? Y el bromuro de hiperatropio, no se dice hipatropio, se dice hiperatropio. Bromuro de hiperatropio no está indicado en casos de bronquiolitis. El uso de corticoides como la metilprednisolona o la prednisolona no está indicada en casos de bronquiolitis. El uso de antibióticos para iniciarle manejo al paciente de la bronquiolitis no es el correcto, pero si usted ve que su paciente pues llegó con una bronquiolitis, le empezó a hacer manejo, pasaron 24 horas, el paciente persiste, empieza a hacer fiebre, empieza a tomar exámenes. Ahí es el momento en que usted puede hacerlo. Y dependiendo de sus hallazgos, usted podrá definir que no sea que su paciente esté haciendo un proceso, una sobreinfección, que es muy fácil y es bastante común, y entonces ahí va a necesitar el uso de los antibióticos. Pero como ven, rutinariamente no es lo adecuado. ¿Cuándo piensa usted en darle alta a ese paciente? Pues cuando tenga una oxigenación por encima del 94%, cuando él se pueda alimentar solito sin problemas, cuando no haya taquipnea y cuando tenga unos cuidadores confiables y que vivan en un sitio en donde se puedan desplazar fácilmente para volver a usted. Si el paciente vive en el área rural de Jamundí y le queda lejos inclusive del hospital de Jamundí, no se exponga, no exponga a este paciente, déjelo, porque ese niño le va a ir mal si se llega a ir. Bueno, es muy importante y aquí voy a aclarar mucho. No se dejen presionar por los familiares. Hay familiares, no los entiende uno. Si usted dice, no, el niño ya está muy bien y se puede ir y puede venir tal día. No, pero ¿cómo así que lo va a dejar ir? Yo lo veo mal, yo de aquí no me voy. Bueno, yo con eso no, pero digo, ¿qué? Ya usted, pero va a gastar, va a llenarse más de gérmenes aquí. Y hay el caso contrario, necesitamos dejar el niño porque el niño está en una situación pues que es muy larga. Ay, ¿cómo se le ocurre si yo tengo 3 niños más y los dejé con los vecinos y no tengo quien venga y quién me trae comida? Bueno, empieza todo el problema social a tirárselo a usted encima. Si usted llega a ceder, usted está dejando ir un niño que está realmente enfermo y entonces si le llega a suceder algo, claro, no es que ese doctor o esa doctora me dejó ir, ¿sí? Ahí quedamos hechos todos.
Bueno, como ven, el tema es corto, es al grano. ¿Quieren preguntar alguna cosa? Estoy para escucharlos. Doc, yo sí tengo una preguntita. Dime, Santi. Pues dentro del manejo hablaste sobre las nebulizaciones con tanto salbutamol y adrenalina y Ajá. con solución salina hipertónica. Te quería hacer una pregunta. Pues tengo entendido que para una nebulización con salbutamol es necesario agregarle solución salina normal, pero en estos pacientes podría agregar tanto hipertónica como salina la misma solución para Te hacer la quedaría, nebulización. buena pregunta. Te quedaría muy, muy, muy alta la solución, quedaría al 7%. Si tú haces, a ver, la solución salina hipertónica al 3% es 1 centímetro cúbico de natrol más 3 centímetros de agua destilada. Si tú cambias esos 3 centímetros de agua destilada por solución salina, te quedaría 1 centímetro de natrol más 3 centímetros de solución salina al 0,9%. Esa solución te sube como al 7% más o menos. Ha habido casos en los que se hacen y realmente pues yo no he oído que le digan a uno, mire, no las vaya a hacer así porque no he oído que sean malas. Pero lo más confiable es que hagas una solución al 3%, uno de natol más 3 de agua destilada. Lo que te comentaba del salbutamol es que si estás en un sitio en donde tienes un nebulizador y no tienes el salbutamol, sino para nebulizar, pues hombre, hay que utilizar lo que hay, ¿sí? Entonces, pues ahí sí tocaría hacerle la nebulización con salbutamol. Lo que se menciona es que las mezclas de adrenalina con salbutamol y todo eso no, es mejor no. Inclusive, y se los digo de una vez, he oído de gente que hace mezclas con dexametasona, no hagan nada de eso, con hidrocortisona nebulizada, no. Comenzando porque dijimos que los esteroides no son el manejo indicado apropiado para este tipo de pacientes. Entonces, no, hágale su solución salina en nebulización. Si quiere, pues para evitarse que de pronto venga y le pase alguna cosa que haga rebote, pues póngale 2 puffs de salbutamol antes, ¿sí? La terapia, que no le ponga terapia, pero yo personalmente pienso que sí se benefician mucho. Acuérdese que la base del tratamiento, ¿dónde está que se me hizo? La base del tratamiento que dijimos, este triangulito. Oxigenación, hidratación, nutrición. Esto es lo básico. Una buena oxigenación no solamente es ponerle oxígeno, es mantener la nariz limpia. Entonces eso significa hacerle lavados nasales. Si el paciente vuelve y se obstruye, mantiene mucho moco, pues un par de gotas de oximetazolina en cada fosa nasal y por máximo 3 días, no le ponga más. Eso le va a servir mucho mientras que él está ahí con su proceso respiratorio. Si necesita líquidos o no, usted está mirándole el estado general al paciente. Y acuérdese que él debe comer. Si usted no garantiza la nutrición, se va a empeorar el problema del paciente. Entonces, básicamente, utilice las nebulizaciones con solución hipertónica, puede colocarle salbutamol y lo que sí ha visto usted que, por ejemplo, llegan y meten al paciente que tiene eh, diagnóstico de bronquiolitis y su manejo es como si fuera una crisis de asma, le empiezan salbutamol. Bueno, eventualmente se podría hacer, pero yo pienso, si a mí me llega el paciente, yo le empiezo con soluciones de hipertónicas, así como acabé de mencionar. ¿Sí? ¿Te quedó claro más o menos, Santi? Sí, señora, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar alguna otra cosa? ¿No? Bueno, esta clasecita, pues es muy importante que la tengan en cuenta porque tenemos muchos pacientes que nos llegan con bronquiolitis, sobre todo ahorita que volvieron a empezar las lluvias. No hubo, me hallamos 3 semanas tratando de empezar en YouTube y no ha sido posible. Pero igual, tranquilos que la clase la tendrán y vamos a tratar de montar bien el canal para que ustedes tengan acceso a YouTube. Si toca hacer la clase para montarla a YouTube, la hacemos nada más para eso. ¿Listo? Bueno,
Los que están en turno vayan a sus turnos, terminen pues de hacer sus actividades. Los otros pues a descansar, a estudiar. Mañana hay un grupo que tiene examen, entonces a estudiar mucho. Que me les vaya muy bien, Dios los bendiga. Vale, muchas gracias. Hasta luego.